Hola amigos, esta es la reflexión 59 y del ciclo Aprender a pensar es la parte 11 y va a seguir este ciclo con otras partes porque el tema es complejo. Yo voy a tratar de simplificar en este video el mecanismo de cómo llega la información al cerebro que nos permite pensar y cómo deberíamos elaborar esa información para pensar de una mejor manera. En principio, la información nos llega a través de los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Esa información nos llega y va a una glándula que se llama tálamo. Y hay dos formas de que se desarrolle esa información, de camino de esa información. Dos caminos. Uno es el que recibe la información, el tálamo, la glándula tálamo, y un camino es corto y el otro es largo. El camino corto es que con la información el tálamo la manda a la amígdala, que es otra glándula. Todo esto está en el cerebro, en la cabeza, en el cráneo. La amígdala decodifica la información que nos llega a través de los sentidos y manda esa decodificación a la médula, y la médula moviliza los músculos y los nervios. Esta reacción rápida la detectamos, por ejemplo, cuando algo nos produce temor, miedo. Vamos por la calle y vemos que nos puede atropellar un auto. Toda esa información nos llega rápidamente al tálamo. El tálamo la manda a la amígdala directamente a la médula y a los nervios y a los músculos. Todo esto rapidísimo. Es la reacción rápida. Yo siempre comento en mis videos que yo tengo reflejos, lo que yo llamo reflejos, que es esta reacción rápida, ¿no? Por ejemplo, tengo algo en las manos, se me cae y tengo el reflejo tan rápido que lo tomo lo que se cae en el aire. Evito que llegue al suelo. Los boxeadores tienen reflejos. ¿Han visto alguna vez un boxeo? Algunos boxeadores que son defensivos, que esquivan los golpes y que tienen reflejos. Ven venir el golpe y lo esquivan. Esos reflejos son manifestaciones del cuerpo rápidas. La médula manda la información rápida a los músculos, a los nervios, y reacciona en forma inmediata, diría. La otra forma de llegar a la información es más lenta. Se perciben los datos externos a través de los sentidos, va al tálamo, y el tálamo, en lugar, como no hay apremio, no hay una necesidad de respuesta inmediata, el tálamo la manda a la corteza cerebral, al neocortes, concretamente al hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio izquierdo del cerebro sopesa esta información y al sopesarla tarda. Es cuando se producen las reflexiones. Por ejemplo, en mis videos de reflexiones. Yo siempre digo que utilizo el método de asociación libre, lo que me surge a la mente. Y ahora voy a explicar qué es lo que me surge de la mente. La mayor parte de las cosas que me surgen vienen de lo que yo llamo la segunda conciencia.
que lo expliqué en un video anterior, creo que es en el video 7. Pero antes de desarrollar eso, quiero volver un poco para atrás y explicar en forma así muy sintética cómo el hemisferio izquierdo sopesa la información, reflexiona y responde y manda la información a la amígdala para que la amígdala ejecute la información. La amígdala siempre se encarga de ejecutar la información y manda la orden de ejecución a la médula para que ésta movilice los músculos, los nervios, etc. Pero ya el pensamiento se produjo en el hemisferio izquierdo de la corteza cerebral. Ya ahí salió ese pensamiento, está el pensamiento, psicológicamente está el pensamiento. Si hay que hacer una acción, ahí va del hemisferio izquierdo del cerebro a la amígdala para que ejecute la acción, y esta manda la información a la médula para que ejecute la información. Pero ya el pensamiento está. Ese pensamiento reflexivo lo ejecuta el neocórtex, o sea, el hemisferio izquierdo del cerebro. El cerebro, el neocórtex, la corteza cerebral, la parte más externa del cerebro, porque las glándulas que mencioné antes están más adentro, el tálamo, la amígdala están más adentro. Lo externo, lo que está más cerca del cráneo, del hueso del cráneo, es la corteza cerebral, el neocórtex, que se divide en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Bueno, este hemisferio izquierdo es el que actúa de forma más lenta. Hasta ahora no mencioné el hemisferio derecho. La respuesta inmediata a los reflejos, que yo menciono siempre, los produce la amígdala, que manda ese reflejo inmediatamente a la médula, y la médula responde. Por eso la importancia del hemisferio izquierdo del cerebro. Es muy importante. Es el que permite la reflexión, es el que permite el pensamiento, la forma de pensamiento analítico, crítica. Es muy importante. En realidad los dos hemisferios son importantes, el derecho y el izquierdo. En el derecho están radicadas las emociones, las sensaciones, los sentimientos, por eso son tan importantes, e incluso la creatividad del artista, por ejemplo. En realidad los dos hemisferios son importantes. Tendría que haber un equilibrio de ambos, lo cual es la tarea de este ciclo de aprender a pensar, buscar el equilibrio entre ambos hemisferios. Pero concluyo cómo llega la información al cerebro, de esas dos formas, la lenta y la rápida. La rápida va directamente del tálamo a la amígdala, y la amígdala a la médula que ejecuta. Son los famosos reflejos que dije antes. Para que el que esté viendo y escuchando el video lo memorice y lo recuerde, repito un poco las informaciones, porque es la forma de memorizar los datos, la información, es repitiendo, con distintas palabras, pero repitiendo el concepto. Por eso que es muy importante la repetición en mis videos de los conceptos, porque tienen una intención didáctica, pedagógica, y siempre para que sea didáctico hay que repetir, para que se fije el concepto, porque si no, no se fija. Bueno, hecha esta aclaración de cómo llega la información al cerebro, voy a explicar un poquito las funciones de las dos partes del cerebro, el hemisferio izquierdo y del derecho. Ya dije antes que el hemisferio izquierdo es el que sopesa la información, el que reflexiona, el que medita, el que tiene más facultades de tipo de razonar, el que deduce, el que hace inducciones, deducciones. Mientras que el hemisferio derecho es el que tiene las emociones, los sentimientos, la percepción rápida, incluso
de reacciones ante algo que nos pasa, que puede ser triste y nos pone triste, lloramos, por ejemplo. Todo eso lo produce el hemisferio derecho. El esquema de Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, dividiendo la psicología, ya no la parte biológica. La parte biológica es lo que dije recién, el cerebro es biología, es materia. Ahora vamos a la parte psicológica. La parte psicológica es lo que produce el cerebro. El cerebro produce pensamientos. Lo que produce el cerebro sería la parte psicológica. Y Sigmund Freud dividió esta parte psicológica, lo digo en otros videos, en el ello, que sería el inconsciente, el lugar donde se deposita información, en especial información reprimida por el yo consciente. El yo consciente, entonces el inconsciente, el yo consciente, y el super yo, que sería la influencia de la cultura, de lo exterior, sobre nosotros, sobre nuestras personas, sobre nuestro yo consciente, incluso sobre el inconsciente también. Yo añado un paso entre el inconsciente o ello, Freud lo llama el ello es el inconsciente, donde están depositados todas aquellas cosas reprimidas fundamentalmente por el yo consciente. Yo hago un paso intermedio, pongo un lugar intermedio psicológicamente hablando. Ahora estoy hablando psicológicamente, no biológicamente, como dije al principio, el cerebro como glándula, como órgano, como materia. Ahora hablo como psicología. Pasamos a otro campo. En el campo psicológico, yo entre el yo consciente, que es la voluntad de querer hacer algo, yo consciente, estamos conscientes de algo, con la atención, por ejemplo, está en el yo consciente, el yo que menciona Sigmund Freud. Entre el yo de Sigmund Freud y el ello, el inconsciente, yo le agrego un estado intermedio. Yo lo llamo, pero esto es un invento mío. Esto ya no tiene nada que ver con Freud ni con ninguna escuela psicológica. Esto lo inventé yo y me da resultado. Por eso lo menciono. Yo lo llamo una segunda conciencia. Vendría a ser un segundo. El yo es la conciencia. Bueno, la segunda conciencia está en un nivel más bajo. Está en un nivel intermedio entre el yo, la conciencia, y el inconsciente. En el medio estaría lo que yo llamo segunda conciencia, que guarda material que nos llega a través de las percepciones, recuerdos, estudios que hagamos, de toda la información. Cuando reprimimos algo, va directo al inconsciente, al ello. Cuando no reprimimos, lo queremos guardar y memorizar para el futuro, lo mandamos a ese lugar que yo llamo segunda conciencia. Y ahí se deposita, de manera a veces sin darnos cuenta, mucho material. Ese material que se deposita en lo que yo llamo segunda conciencia, yo también lo llamo prenociones, nociones previas, que es el fundamento y la base de las opiniones. Cuando opinamos algo, nos basamos en esas prenociones que están depositadas en la segunda conciencia. Esto también lo explico en el video parte 7, creo que es, donde explico la preconciencia y la segunda conciencia y las prenociones. Pero en este video quiero ir un poco más allá y explicar cómo, desde mi punto de vista, desde mis prenociones, desde mis opiniones, yo veo cómo se maneja el pensamiento, cómo podemos poner en esa segunda conciencia y establecer prenociones en una línea, en otra, o en otra, o en otra, en otra, en múltiples líneas. Y allí viene cómo nos llega la información de afuera, de forma externa. La importancia que yo menciono en mis videos de
las noticias falsas, cómo tenemos que analizar la noticia que nos llega. Incluso analizar el recuerdo. En esa segunda conciencia nosotros depositamos las prenociones, lo que dije antes, y a veces nos surgen de forma espontánea lo que yo llamo intuiciones. Para mí la intuición, otras personas lo llaman la corazonada, bueno, corazonadas. Yo lo llamo intuición, me parece más científico que corazonada. La intuición es aquello que surge de manera espontánea de lo que yo llamo segunda conciencia, de ese reservorio de recuerdos, de datos, de información, que está depositado allí, que no está reprimido, que el yo no lo reprimió. Si lo hubiera reprimido lo mandaba al inconsciente, derecho al inconsciente. Acá en la segunda conciencia no. Es un lugar una carpeta, como digo en el otro video, un directorio, donde se van depositando esa información. Ahora bien, la intuición es cuando surge de manera espontánea, sin darnos cuenta, nos surge un recuerdo, una idea, un pensamiento, un concepto. Y a veces deberíamos estas intuiciones prestarles atención. Normalmente no le prestamos atención a las intuiciones. Tenemos un impulso, lo sopesamos con el hemisferio izquierdo, lo reflexionamos y lo desechamos. Es el mecanismo que hacemos generalmente. Las intuiciones, hay personas que sí, y yo me estoy colocando en estas personas que sí, le vamos dando importancia a las intuiciones. Cuando yo tengo la intuición de algo, ahora, en las últimas épocas, le estoy dando valor, le estoy dando importancia, les presto atención a las intuiciones, les presto atención. Y en la forma de pensar que deberíamos consolidar en este siglo XXI es prestarle atención a esas intuiciones. ¿Por qué? Porque al surgir de manera espontánea, de manera no premeditada, barreras de rechazo, porque el yo consciente, la conciencia, muchas veces rechaza ideas. Se nos ocurre algo y lo rechazamos. El yo, la conciencia lo rechaza, por distintos motivos. No, no es el momento, no esto, no, lo rechaza. Yo estoy proponiendo que esas ideas que surgen, esas intuiciones que surgen, no rechazarlas. Empezar a analizarlas. Por lo menos analizarlas. Darles curso sería otra solución inmediata. Inmediatamente le damos curso. Pero yo diría, para ser más cautos, analizarlas. Hacer un análisis crítico de esas intuiciones. Primero, no desecharlas, no desechar esas intuiciones. Eso es fundamental. Y la otra corriente sería darle curso de manera inmediata. Yo más cautamente diría sopesarlas. Y ahí es donde surge la reflexión. Las reflexiones que yo hago en estos videos son el producto de esto que estoy explicando. Por eso yo les diría a aquellas personas que están viendo o escuchando este video que hagan reflexiones y mediten sobre esas intuiciones que les surgen de manera espontánea. Que escriban, pueden hacer un escrito, esto se relaciona con aprender a escribir y aprender a pensar están íntimamente relacionados. Entonces, aprender a pensar dándole curso a la intuición y aprender a escribir escribiendo lo que nos surge. Acá también viene la asociación libre. La asociación libre que yo tanto digo en mis videos, que reitero, mis videos son por asociación libre. No tengo guión, ni libreto, ni nada escrito, ni leo nada. Me surge de una idea previa.
Yo quería hablar acá de lo que dije hasta ahora. Quería hablar de estos temas. Simplificando, cómo llega la información al cerebro en forma biológica, el mecanismo que dije al principio, nos llega a través de los sentidos, tálamo, la reacción directa va del tálamo directamente a la amígdala, bueno, lo que dije al principio del video. Y la segunda forma de captar esa información es mandándola a la corteza cerebral, sopesarla, equilibrarla, y después recién se manda a la amígdala para que la ejecute. La amígdala es la glándula ejecutora, ya sea de pensamientos o de acciones. De rascarme la mejilla, lo manda la amígdala, porque me picó, entonces me rasqué. Y lo hice de manera sin sopesarlo, sin pensarlo, o sea, fue directo a la amígdala. Me picó y me rasqué. En cambio, lo que yo quiero decir ahora, a continuación, ya no lo mandé directo a la amígdala, lo mandé a la corteza cerebral, al hemisferio izquierdo, que lo está sopesando. Todo esto se hace de manera rápida. No es la reflexión lenta donde uno medita. La meditación es la reflexión lenta. La reflexión sería sopesar la información de una manera en el tiempo ni rápida ni lenta, intermedia. Cuando es rápida, bueno, es la reacción esa, instintiva, rápida. Me picó, me rasqué. La reacción lenta sería una reflexión. Yo me pongo a reflexionar, supongamos que yo estoy haciendo este video, me viene una idea que me parece interesante, quisiera reflexionarla antes de decirla, tendría que parar el video y ponerme a reflexionar. La otra forma es la que uso en mis videos, expresar lo que me vino, expresarlo. Previo, muy rápido, que la corteza cerebral, o sea, el hemisferio izquierdo del cerebro, sopese eso y de manera muy rápida lo digo. Es la asociación libre. La asociación libre es más rápida. Entonces tendríamos la reflexión más lento, la meditación más lento todavía, porque la meditación y en la reflexión, en ambos formas de pensar, hay comparación de información, se compara. Se busca la analogía de 2, 3, 4 informaciones, se busca la comparación, que yo digo que es muy, muy importante, la comparación de información. En la reflexión y en la meditación, esa comparación es intensa. En la asociación libre es mucho más rápida y se compara 2 o 3 cosas y de manera muy rápida. No hay ni reflexión ni meditación, surge. Que es muy interesante para darle a los videos, a las expresiones que yo vuelco en los videos, darle más agilidad y más espontaneidad. También, por supuesto, puedo cometer errores, me puedo equivocar. Una vez me sale algo, lo digo y después me equivoco. Pero ya me estoy acostumbrando a este trabajo, a esta tarea de hacer videos para YouTube, para ayudar a la gente con mis pensamientos, mis reflexiones. Estaba diciendo hace un ratito nomás que hay una relación muy grande entre aprender a pensar y aprender a escribir. Y estaba diciendo que aconsejo para aprender a pensar de una manera más eficiente, escribir lo que nos surge de manera de asociación libre. Nos surge algo, si este video motivó algún pensamiento, escribirlo. O sea que el que ve y escuche este video, que escriba, que haga una síntesis de lo que está escuchando, que haga un cuadro sinóptico, que escriba y que después lea lo que escribió. Si puede recordar las mismas palabras que yo usé, los mismos vocablos, el mismo vocabulario, y si no, usar vocablos propios, que expresen algo más o menos similar, pero que escriba lo que motiva este video. Entonces, como síntesis del video, lo voy a hacer más corto, es que hay una relación muy grande entre aprender a pensar
de manera más eficiente, más correcta, y aprender a escribir. Porque yo aconsejo que cuando hagan una asociación libre y que les resulte interesante, que les valga la pena, escríbanla. Escriban, hagan una síntesis, aunque sea de lo que pensaron por asociación libre. Y hagan la ejercitación de pensar y escribir. También se puede hacer a la inversa, escribir algo, pero para escribir se requiere una cierta... Hay dos formas de escribir. Lo pueden escribir de una manera reflexiva, habiéndolo meditado, que es el trabajo en un ensayo, un trabajo de investigación. Por ejemplo, yo tengo muchos trabajos de investigación donde investigo algo, lo pienso, lo medito, lo reflexiono y lo escribo. Y la otra forma es la escritura rápida, escribir lo que surge, sin someterlo a ningún tipo de inspección. Eso en literatura, se usa mucho en la literatura. Por ejemplo, en literatura dada, el dadaísmo, que utiliza esto que estoy diciendo yo, la asociación libre y escribir. Lo que pasa es que el dadaísmo en la escritura lo hace de manera muy discordante, lo que surja inconexo y lo escribe igual. Yo no aconsejo eso en este video, aconsejo hacer esta ejercitación, este trabajo, de escribir de manera conexa, conectando lo que viene por asociación libre, conectando datos e información, hacer conexión, hacer vinculaciones, buscar analogías, no de manera inconexa porque traíamos en la literatura. Lo que yo estoy diciendo en esto es hacer un ejercicio no de literatura, sino un ejercicio científico, de aprender a pensar escrito. Esto va a ayudar mucho, primero, a guardar la información. Yo aconsejo ver estos videos 1, 2, 3 veces, hacer repasos verbales, y ahora estoy aconsejando, diciendo, recomendando, si quieren ustedes, hacerlo también por escrito. Hacer racontos de lo que se ve y se escucha en el video, hablados, y síntesis o escritos. Y lo que surge, aunque yo no lo diga en el video, lo que el video hace surgir en el cerebro, en la mente, del que está escuchando o viendo el video. Pueden surgirle ideas personales, escribirlas también. Hacer incluso cuadros hipnóticos, como quieran, el tipo de escritura como uno quiera. No hacer literatura. No hacer literatura, ya sería ficción, o sea, es propio, la ficción es propia. Salvo que el video les motive a escribir un cuento o una poesía. Bueno, si les motiva a hacer eso, háganlo. Pero yo, como repaso del video, les digo que escriban lo relativo al video. O sea, un cuadro hipnótico, un esquema, o una simple escritura en prosa, o puede ser en verso, pero relativa al video. Bueno, amigos, esto sería la culminación, lo que estoy diciendo último, la culminación de este video, que veo que es más corto. Para que sea más... los videos, cuando yo los hago más largos, hay demasiado análisis y a muchas personas pueden resultarle, después de 40 minutos, la atención. Por eso que el video tiene la ventaja de uno pueda pausarlo, tomar un poco de agua, hacer lo que quiera, o hacer lo que uno quiera, pausar 5 o 10 minutos, descanse y después sigue. O volverlo a ver, el video, volver para atrás. La ventaja de los videos es esa, que se puede repasar el material. Si uno se cansa, porque hay personas que no están acostumbradas a estar, así como yo, 1 hora hablando o explicando cosas. Hay personas que la atención, después de 20 minutos, 30 minutos, a lo sumo 40 minutos, por eso que las clases en líneas generales en las escuelas son de 40 minutos. La atención del que está
del que está aprendiendo cosas, les cuesta pasar los 40 minutos como máximo. Pero el video tiene la ventaja que uno lo puede pausar una vez que la atención está ya colmada, ya no puede seguir prestando atención al video, lo pausa, vuelve para atrás el video, es decir, tiene muchas ventajas. Aprender a través de videos es muy interesante, porque uno lo maneja a piacere. Hace pausas o vuelve para atrás, repite, etc. Lo mismo puede hacer con un libro. Con un libro también puede hacer una pausa, deja de leer, se distrae con algo, vuelve a leer, hace cuadros hipnóticos, marca el libro. En el video uno lo puede también marcar. Bueno, es lo mismo que un libro. La diferencia está que en el caso del video tenemos la parte auditiva. El libro es todo visual. Salvo, lo que yo también aconsejo, escuchar audiolibros. En internet, en YouTube hay muchos audiolibros. En otros videos también menciono esto. Una forma de aprender también es escuchar audiolibros. O sea, el libro hablado, leído. Y uno lo escucha. También se puede volver para atrás, como todo video. El mecanismo de aprendizaje, ya sea de aprender a pensar o aprender a escribir o lo que fuere, aprender algo, es también volver para atrás, repetir, hacer cuadros hipnóticos, hablar con conceptos, los conceptos que uno escucha o ve, en lo que ve en un libro o ve en un video o escucha en un video, repetirlos con palabras propias, con vocablos propios, no del que está en el video. Si yo digo segunda conciencia, inventar ustedes un concepto que sea análogo, pueden ponerle que sea conciencia intermedia o conciencia entre el inconsciente y la conciencia, o buscarle ustedes otro término distinto al que empleo yo, para darles una impronta de creatividad también, que es una forma de aprender a pensar. En otro video voy a hablar sobre no solo el análisis crítico de las noticias, que reitero siempre, es muy importante, de lo que nos llega de afuera, la información que nos llega, análisis crítico, sino también hacer una nueva expresión de la noticia o del dato, de la información, de lo que estamos estudiando, con palabras propias. Bueno amigos, con esto doy por terminado este video y me despido, como siempre, con mi clásico chau. Chau. Repito, chau. 3 veces. Oh. Chau amigos.